Buenos días, buenas tardes. Soy Fabio Alberto González. Hacía varios días que no compartíamos en esta sesión de Pensar Diferente. Tenía varios compromisos en mi profesión de regente de farmacia y tenía algunas dificultades para poderme sentar y pensar diferente. Soy un vago que lee. Este es un ejercicio de sociología que comparto en parte con mi formación de lo que hago y de lo que espero cuando me retire, ejercer como sociólogo. Hoy hablaremos de esa burbuja en el que vive el país. A pesar de todos los problemas, Colombia sigue siendo el país más feliz del mundo, pero es debido a una burbuja que no nos ha permitido salir de nuestras mentiras. Esa burbuja parte de algunos conceptos que hemos transmitido de generación en generación, que decimos diciendo y seguimos repitiendo siempre las mismas mentiras. Por ejemplo, que tenemos el himno más bonito del mundo, el segundo himno, dicen que el primero es la Marsellesa, pero es que no ha habido ningún concurso para significar eso. También tenemos una selección de fútbol que asusta antes de cada partido, pero que después se devuelve sin ningún triunfo. A nadie asusta la verdad. Eso solamente lo dicen los comentaristas deportivos para tener un rating. Tenemos deportistas que son medallistas olímpicos. Nos demoramos 100 años para lograr medallas olímpicas. Y todas las que tenemos no son gracias al trabajo en Colombia. Es el trabajo de nuestros deportistas fuera del país. Y si se dan cuenta, todos en deportes individuales o que son semi-individuales. Muy poco logramos en colectivo. También decimos que somos muy trabajadores y muy inteligentes. Somos muy trabajadores porque tenemos que pagar muchos impuestos. Y lo de muy inteligentes queda en discusión cuando vemos cómo en las elecciones para acabar con la corrupción seguimos votando por corruptos. No somos tan inteligentes. Somos unos berracos, pero para ponernos bravos, para insultar, para maltratar, no para hacer los cambios. Eso no es berraquera. Eso es estupidez. Tenemos un país muy biodiverso, una fábrica de agua. Eso sí es cierto. Lo malo es que no lo aprovechamos. Están vendiendo nuestros recursos y no decimos nada. Vamos a permitir el fracking y no decimos nada. Tenemos un ejército muy profesional. Los casos de corrupción permanentes, los casos de los falsos positivos, los casos de los militares cuestionados, indica que no es tan profesional. Por el contrario, forman parte de la corrupción del Estado. Decimos que tenemos la democracia más estable de Latinoamérica. No sé cómo se le puede llamar democracia a una sociedad que permitió que desapareciera un partido político completo como la Unión Patriótica, que tuvo en el exilio a la mayoría de sus líderes de izquierda, que en estos momentos tiene partido Frankenstein, donde es una mezcla de partidos con tal de llegar al poder, donde los corruptos con los no corruptos, con los menos corruptos, con los poquito menos corruptos, entonces se unen todos para nombrar un alcalde o concejales. ¿Cuál democracia? La democracia debe ser participativa y representativa. A usted y a mí no nos representan y usted y yo no podemos ser elegidos. Es bien curioso ese concepto de democracia. Pero también estamos en esas burbujas de cosas que creemos que hemos conseguido y no hemos llegado a eso. Hablamos de un Nobel de literatura, Gabriel García Márquez, que la verdad tuvo que exiliarse en México y prácticamente era mexicano porque vivió más años allá. Es más, se muere y le hacen homenajes allá, porque en Colombia lo amenazaron por pensar diferente. O tenemos un Nobel de Paz que logró que la guerrilla más antigua del continente y del mundo llegara a un acuerdo con la sociedad colombiana, pero también ese Nobel de Paz tiene cuestionamientos por haber sido financiado por Odebrecht, por grandes fallas en su gobierno, pero sobre todo por haber permitido la corrupción y la mermelada. La verdad no es que tengamos mucho. Esa es nuestra burbuja y con esa burbuja nos ponemos la camiseta de un partido de Colombia porque no sabemos para qué más se utiliza la camiseta. Los que dicen defender este país arman la guerra y luego se van para Miami
a seguir puyando por la guerra y ocultamos nuestra realidad. Esa burbuja permite ocultar nuestra realidad. ¿Cuál es nuestra realidad? Mayor desplazamiento interno del mundo, crímenes de Estado, uno de los países violadores de los derechos humanos, uno de los más inequitativos del mundo, al nivel de muchos de África y Haití, corrupción a todo nivel, de los más corruptos del mundo incluso, una educación mediocre, hacemos apología al crimen. Somos felices vendiendo la idea de Pablo Escobar en el mundo, no nos da vergüenza, o la vendedora de rosas, vendemos nuestras tragedias. Silenciamos al que piensa diferente, como el caso del niño frente al cadáver de su mamá en Córdoba. Nadie hizo nada, no hicimos nada. Somos clasistas, somos racistas. La verdad, ocultamos nuestra realidad y volvemos a nuestra burbuja. Una burbuja manejada por los medios de comunicación que hábilmente, cuando la FARC se rearma, entonces muestran el avión de Maluma o las uñas mal pintadas de Shakira, porque al pueblo hay que mantenerlo en esa burbuja de país perfecto. Un país que no tenemos, un país que nos va a seguir consumiendo. ¿Cómo romper la burbuja? ¿Cómo la rompemos? Fácil. Sus hijos, mis hijos, sus nietos, mis nietos deben salir del país para que conozcan otros países, para que conozcan otras sociedades, para que conozcan otras culturas y para que cuando regresen traigan una idea de que tienen un país con todo, pero con un gran problema, los colombianos. Cuando solucionemos eso, habremos roto la burbuja y habremos creado una nueva sociedad. Lo que necesita el país, romper la burbuja. Soy Fabio Alberto González, un vago que lee, y esta es mi sesión de Pensar Diferente. Buenas tardes.